Hola, mi nombre es David Lachapelle, estudiante de licenciatura en informática, y a continuación le estaré presentando un conjunto de programas que trata sobre archivos. En el programa 1 vamos a abrir lo que es un archivo que previamente existe de lectura y escritura. Aquí vemos que tenemos include stdio.h, que incluye todo lo que es la estructura de la función de archivo de file, y vemos que tiene incluir conio.h. Este conio.h es para trabajar con el get, que el get lo que va a capturar lo que es no va a dar una pausa, porque esto captura un carácter y no va a dar una pausa para ver cualquier mensaje. Entonces acá comenzamos con la estructura file, con la función file que contiene, ¿eh? Y se le asigna a eso lo que es un puntero que se llama fpt. Después a fpt se le está asignando lo que es fopen, para que trabajes con fopen, la dirección, y aquí vemos cómo se le asigna un nombre a muestra.txt y que se va a llamar con un archivo existente para lectura y escritura y para añadir. Aquí vemos que nos dice abrir un archivo existente tanto para lectura como para la escritura. Entonces, esta función devuelve null siempre si es que el archivo no existe. Entonces, por eso que se pregunta aquí si fpt es igual a null, entonces nos va a imprimir este mensaje por pantalla. No se puede abrir el archivo. De lo contrario, nos va a imprimir este mensaje. Tenemos una pausa y se cierra el archivo. Aquí lo tenemos. De fpt. Generalmente, si no se pone esto, el archivo se cierra. Pero esto se pone para ser más cuidadoso. Entonces vamos a ejecutarlo. Yo tengo lo que es esos programas acá en esta dirección, y aquí vemos que afuera no hay nada que se llame muestra.txt. Entonces compilamos, ahí vemos que se compila bien, ejecutamos y dice error. ¿Por qué no está diciendo este error? Porque el archivo no se encuentra en esta dirección. Entonces, si el archivo se encontrara, se podría ver. Entonces, bueno, en teoría está funcionando bien, pero no se encuentra el archivo. Vamos a ver el siguiente programa y vamos nuevamente a ejecutarlo en el segundo. Entonces, este estaría funcionando bien. El segundo ejemplo, vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos dice que va a leer una línea de texto en minúscula y almacena en mayúscula en un archivo de datos. Entonces, aquí tenemos, incluye stdio.h, y tenemos lo que es otra librería nueva que se llama ctype.h. Entonces, ctype.h ya sabemos que va a trabajar con esta función que está acá. Entonces, acá tenemos lo que es la función del archivo, que esto define y se está definiendo un puntero a la estructura del file. Entonces tenemos una variable de tipo char que se llama c. Acá va a abrir un archivo nuevo solo para escritura, que esto lo que dice, abre un archivo nuevo. Entonces, al file, a la estructura, digamos, del file, que se creó el puntero, se le va a asignar fopen, un archivo que se llama muestra.txt. ¿Qué dice esta W? Esta W nos dice abrir un archivo nuevo solo para escritura. Si existe un archivo con el nombre, con ese nombre especificado, será destruido y creado uno nuevo. Es decir, que si ya existe uno, se va a eliminar y va a crear uno nuevo nuevamente para hacer su trabajo. Entonces acá vale el carácter que escribí,
mayúscula correspondiente en el archivo. Entonces, va a decir, acá no imprime un letrero por pantalla que dice, digita una palabra para guardar en el archivo muestra, muestra dat, voy a poner muestra txt, y acá hay un do while. Bueno, en este do while, lo que nos dice es, este put lo que hace es que va escribiendo en el archivo, ¿m? Y va cambiando con esta función de top upper, va escribiendo, va cambiando lo que es ese carácter que ingresa al archivo, se convierte al archivo, y esta lo va cambiando a mayúscula cuando el C le otorga letra por letra a esto que se llama getChar, lo que es AFPT. Entonces, dice que mientras C sea diferente de /n, va a continuar haciendo todo esto proceso. Cuando llegue la n, va a salir y va a ser el archivo. Entonces vamos a ejecutarlo. Ahí compiló bien. Lo ejecutamos. Digito una palabra para guardar en el archivo. Hola. A ver si le hola en minúscula. Le doy enter. Ahí encuentra el /n. Y listo. Entonces vamos a ver el archivo. Aquí vemos el archivo muestra. Que dice hola y lo dice en mayúscula. Yo lo escribí en minúscula. Entonces está funcionando bien. Otra cosa que teníamos que validar era en el programa 1. Ejecutamos. Y ahora sí, como existe, va a decir abrir el archivo .dat y lo voy a cerrar. Le doy a enter y listo. Lo que hace es que ya al encontrar el archivo muestra, que se llama txt, que ya le cambié el nombre. Por tanto, lo puede abrir el archivo. Entonces, ahí vemos ya el programa 1 y el 2 que se han relacionado. Este los crea el 2, debió crearlo el 1, pero bueno, esto como no existía, se crea en el 2. Entonces, eso es todo hasta ahora. Bueno, aquí continuamos con el ejemplo 3, que es leer una línea de texto de un archivo y mostrarle en la pantalla. Del ejemplo 3, entonces vemos que tenemos la librería include stdio.h y lo que es la librería ctype, que es para las funciones de toOper, ¿no? Para convertir a esto en mayúscula. Tenemos acá la función de file que digamos, lo está convirtiendo en un puntero que se llama fpt, una variable tipo char que se llama c, y acá pregunta si lo que es fpt es igual a la función de fopen que va a abrir un archivo que se llama muestra.txt de forma tipo R. ¿Qué es tipo R? Simplemente busco un archivo que existe y lo lee. Vamos a ver acá que lo dice, abrir un archivo existente solo para lectura. Míralo ahí. Entonces, solo busco un archivo solo para lectura. Si fpt es igual a null, entonces va a imprimir esto, va a decir, no se puede abrir el archivo indicado. Es decir, si el archivo no existe, va a tirar un null esta función, que la tiene fpt. Entonces, de lo contrario, va a leer y va a mostrar cada carácter del archivo. En ese do while que va a entrar, que esto es lo que nos muestra por pantalla, se va a imprimir por pantalla. Lo que tiene la C lo está igualando para que lo convierta en mayúscula, carácter por carácter. Entonces, carácter por carácter de lo que le manda
FPT, mientras C sea diferente de end of file. Es decir, que llega al final del archivo. Cuando llega al final del archivo, va a salir y va a cerrar el archivo acá. Vamos a ejecutarlo y vamos a verlo. Y nos tiene que mostrar lo que tiene el archivo. Ahí está. Anteriormente le había mostrado lo que tenía el archivo y tenía hola. Y ahí era en mayúscula lo que tenía. Cuando lo abrimos acá, lo habíamos visto en el programa 2, está en mayúscula. Bueno, entonces estaría funcionando el programa 3. Bueno, aquí continuamos con el ejemplo 4, que acá lo que va a hacer es que va a crear un archivo de datos que contiene un registro de cliente. Este ejemplo 4, vemos que tenemos acá la librería stdio.h y la librería string, que es para caracteres, y acá tenemos definida una variable que se llama verdadero, que va a ser igual a 1. Tenemos una estructura que contiene dentro de tipo entero día, mes, día y año, que se llama fecha, esa estructura. Después tenemos otra estructura más que se llama registro, que tiene de tipo char, tiene nombre con la longitud de 80, calle tipo char, longitud de 80, ciudad de tipo char con la longitud de 80 también, y un entero que se llama num, allí está abajo, cuenta de coma flotante, se llama anterior saldo, coma flotante, nuevo saldo, coma flotante se llama pago, y otra que se llama fecha último pago. Luego tenemos acá lo que son dos prototipos de funciones, una que se llama registro leer pantalla, que le manda como parámetro un registro cliente, y otra que se llama escribir archivos, también le manda como parámetro registro cliente. Acá tenemos lo que es la función que se va a llamar en este caso como un puntero, función file, como un puntero fpt. Entonces acá tenemos que declaramos después del main lo que es una variable, se llama indicador, que se está igualando a verdadero, que verdadero vale 1. Y acá tenemos lo que es el nombre de que registro de lo que estamos enviando de la estructura que se llama cliente. En este caso se va a llamar cliente. Tenemos acá una variable char, se llama r, tipo puntero, y acá vemos que fpt va a ser igual a la función de fopen de abrir el archivo. Fopen va a ser abrir el archivo con w. El archivo se va a llamar registro.dat con w. ¿Qué dice w? Bueno, w nos dice que va a abrir un archivo nuevo solo para escritura. Si existe un archivo con el nombre especificado, se ha destruido y se ha creado uno nuevo. Es decir, que si existe un archivo, se va a eliminar y va a crear uno nuevo. Acá voy a imprimir esto en pantalla. O sea, imprime sí, esto por pantalla. Sistema de facturación de cliente de inicialización. Después imprime esto también en pantalla que dice introducir la fecha actual en ese formato. Y acá se está capturando lo que es cliente. ¿Quién es cliente? Bueno, es el registro que tiene esta estructura. Míralo acá, que va a tener esta estructura. Entonces, registro cliente punto último pago, que último pago lo tiene acá. Mes, que le va a mandar el último pago de esa fecha, le va a mandar mes cliente, después le va a mandar último pago, punto día, y cliente en registro le va a mandar año también. Así le va a mandar mes, día y año. Después acá, cliente nuevo saldo, se le está asignando un valor en cero al registro que se llama nuevo saldo. Acá se le está mandando un 0. Y acá se le está inicializando también el pago con 0.
comienza un bucle que termina acá, un while, que va a decir indicador, es decir, 1, porque indicador vale 1. Vamos a donde está el indicador. Míralo acá. Indicador es igual a verdadero. ¿Y verdadero cuánto vale? 1. Entonces, indicador, o sea, 1, va a imprimir esto. Nombre. Nombre, introduce el nombre del cliente y escribirlo en el archivo. Esto va a imprimir por pantalla, algo dice nombre, y aquí nos dice introducir fin para terminar en mayúscula. Entonces, esto se omitió lo que es scan. Esto es para limpiar Flush, limpiar lo que es el teclado, preparándolo para el fget. Y va a guardar con cliente.nombre con la longitud de 80 stdin digamos, la variable nombre de registro. Con R va a comenzar, ¿no? Que esto lo que hace estas dos líneas, que cuando encuentra el slash n, lo va a cambiar por slash 0. Entonces acá vuelve y limpia con flush. Y acá lo que hace es que imprime en el archivo fprint, ftp, en el fpt, en el archivo de imprimir, lo que es la variable nombre del cliente. Entonces, si esta función es para comparar y pregunta si cliente.nombre es igual a fin, entonces eso va a ser igual a 0. Entonces, si es 0 sale, porque acuérdense que es mientras sea 1. Si va a ser fin, va a ser igual a 0 entonces. Entonces va a salir. Sale y se van al archivo inmediatamente y continúa acá. Pero si no pongo fin, va a leer pantalla cliente. ¿Quién es leer pantalla cliente? Leer pantalla cliente no es más que lo que le estaba mandando por acá. Leer pantalla, que es acá abajo. Míralo acá. Leer pantalla cliente, que va a comenzar a hacer todo esto. Y escribir archivo cliente. Escribir archivo cliente. Es esto. Esto que vemos acá. Entonces, seguimos. Lo que le está mandando acá, en registro cliente, lo está igualando a esta función que se llama leer pantalla y le manda cliente como parámetro. Y acá escribir esta función, llama una función que se llama escribir archivo y le manda como parámetro cliente, que es lo que va a escribir. Pero ¿qué es cliente? Cliente es, ya dijimos, lo que tiene en registro. ¿Y qué es lo que tiene en registro? Va a tener todo esto, le va a mandar. Entonces, cierran el archivo cuando termina ahí y acá comenzamos con lo que es la definición de la función, del desarrollo de la función, que se llama registro leer pantalla y le mandamos parámetros a registro cliente. Tengo declarado un char tipo puntero, se llama R, imprime algo que se llama calle, dos puntos, se captura acá, donde dice la función en la estructura cliente.calle con esta longitud, y esto, al igual que el otro, lo que va hasta cuando encuentre un slash n, lo va a cambiar por un slash 0 y limpia lo que es el teclado. Luego acá, imprime ciudad, se captura acá, cliente.ciudad 80, que es la longitud que tiene, std, y luego acá, al igual, se hace lo mismo, se cambia el slash n para que encuentre por el slash 0 con este puntero. Se limpia el teclado, imprime lo que es número de cuenta, se captura acá con cliente.número de cuenta y acá imprime saldo y acá se captura como cliente.anterior saldo y después
retorna lo que es cliente, es decir, van a retornar lo que es en registro, todo esto. Es decir, esta función retorna lo que es en registro. Luego sigue con escribir archivo, que le manda como parámetro, registro cliente, y acá lo que está imprimiendo en el archivo, lo que son las variables string, que es punto calle, va a mandar calle, ciudad, el número de la cuenta, que esto es entero, y acá que es flotante, saldo anterior, con dos decimales y dos decimales, nuevo saldo, el pago, ¿m? Y acá se imprime lo que es el último pago del mes, último pago del mes, y después el día y la fecha. Acá está imprimiendo el mes, día, mes, día y año. Está imprimiendo acá. Es decir, que esto, lo que nos está imprimiendo acá en el mail, lo vemos acá al final. Entonces vamos a ejecutarlo y es .dat el archivo. Aquí se llama registro.dat. Vamos a ejecutarlo y ahí lo vemos. Ahí nos está diciendo, introduzca la fecha. Voy a poner lo que es el mes de hoy. 12, día 06, año 2023. Doy Enter. Si yo quiero terminar, le doy fin. A darle fin. Vamos a poner otra, no le voy a dar fin. O voy a darle fin. Y terminamos. Ahí termina. Puse uno. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Pendiente que ese .dat, míralo acá, se llama registro, se está guardando donde tengo el CPP del archivo, ¿no? Entonces, aquí tengo el .dat en registro. Vamos a ejecutarlo de nuevo y a poner otra fecha. Entonces, vamos a poner la fecha del día de ayer, 05 2023. Vamos a poner otra fecha más. Aquí nos dice que nombre, es decir, el nombre del cliente, voy a poner David. La calle, Simón Orozco. Ciudad, vivienda. Número de cuenta, 3 123. Saldo actual, vamos a ponerle que hay 1.100 pesos. Y acá me vuelve y me pregunta por otro cliente. Vamos a ponerle fin. O vamos a poner, si vamos a ponerle fin, y ya está. Ahí está. Entonces acá está escribiendo en el archivo .dat todos esos datos. Acá manda imprimir al archivo, lo que es la calle, la ciudad, todo eso. Entonces se está viendo todo bien ahí. Para validar eso, podemos abrir el archivo acá. Abrir con lo de nota. Y ahí lo vemos. David, Simón Orozco, de la cuenta, los valores. Estos son otros campos creados. Y aquí tenemos la fecha y el fin. Ya terminó el archivo. Es decir que está trabajando bien. Bueno, aquí continuamos con el ejemplo 5. Tenemos la librería stdio.h, la conio.h, que es para el get, que tenemos acá, para este. Luego tenemos la string, que es para las cadenas de caracteres, y una variable que se llama verdadero, tipo que tiene un valor 1, definida 1. Tenemos una estructura que se llama fecha, que dentro tiene de tipo entero, mes, día y año.
Tenemos otra estructura, se llama registro, que tiene dentro el nombre, calle, ciudad, de tipo char, con longitud 80, entero, número de cuenta, flotante, tiene anterior saldo, nuevo saldo y pago. Y fecha, último pago. Entonces aquí tenemos lo que son prototipos de funciones. Una se llama registro, una se llama leer archivo, que manda como parámetro a un registro y cliente. Otra se llama actualizar, manda también registro y cliente como parámetro. Otra se llama escribir el archivo, manda registro cliente como parámetro. Y otra se llama presentar. Acá tenemos dos punteros file, uno que se llama antpt y otro se llama noept. Tenemos acá variables mes, día y año, tipo entero. Acá tenemos una variable que se llama indicador tipo entero, igualada a 1. Y acá tenemos lo que han registro, que de ahora en más, cliente. Entonces, aquí vamos a abrir el archivo que dice si el antp es igual a la función de fopen de registro.dat, va a enviarle la función ERE. ¿Qué es ERE? ERE ya dijimos que es abrir un archivo que ya existe para lectura solamente. Entonces, si ese archivo no existe, va a pasar acá y va a ser nulo. Entonces nos va a mandar este mensaje. De lo contrario, si no es así, va a abrir en forma de lectura y pasa acá después. De lo contrario, si eso no funciona, va a abrir esto, noept, lo va a abrir y se llama registro.net, lo va a abrir como, va a abrir dos archivos. Lean este, si está, no va a decir, si está, va a abrir, si no, no va a dar este mensaje, y después va a abrir otro archivo que se va a llamar registro.net y con el tipo W. ¿Qué es el tipo W? Dice abrir un archivo nuevo, un archivo solo para escritura. Si existe un nuevo archivo con ese nombre ya, entonces se va a eliminar y va a crear uno nuevo. Entonces, si este nombre ya existe, .NUE, se va a eliminar y va a crear uno nuevo. Y esto solamente para escritura, lectura y escritura. Aquí se va a imprimir estos letreros, sistema de facturación del cliente. Aquí se va a imprimir actualización. Y aquí se va a imprimir introducción de la fecha actual en este formato. Y acá la va a capturar. Es decir, que lo que nos va a pedir es esto y se captura acá, mes, día y año. Que lo que se está capturando es con esta variable, es esta acá. Entonces, después en el while tengo dentro que dice indicador igual a 1. Entonces, va a estar ahí y acá va a leer lo que es una función que se llama leer archivo, que manda con parámetros cliente, que leer el archivo, está más acá abajo. Entonces después dice presentar archivo, va a presentar archivo. ¿Quién es cliente? Cliente es igual a registro del archivo, de este archivo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a actualizar el cliente y este lo va a presentar. Presenta al cliente, esta función está más abajo. Luego va a llamar esta función que se llama escribir el archivo y le va a mandar como parámetro a un registro cliente y ese contador más que ese indicador va subiendo de uno en uno, que es lo que va a ir presentando los archivos. Acá sean los archivos, que sea el antp y noept y termina ahí. Y aquí comienza con las funciones. Leer archivo. ¿Qué es lo que va a leer? Esas variables en lo que es en ese archivo, fscan, lo que va a estar capturando en ese archivo lo que son el nombre de la calle, ciudad, la cuenta, el saldo anterior, el saldo nuevo, el pago y lo que es la fecha, mes, día y año. Y le va a devolver el registro cliente ahí en esa función. Después en la siguiente función, que es escribir archivo, manda como parámetro
registro cliente también, y acá está imprimiendo en el archivo 9, va a imprimir el nombre, la calle, ciudad, la nueva la cuenta, el número de cuenta, el saldo anterior y el nuevo saldo y el pago. Y acá imprime lo que es el mes, día y año. Acá en el registro actualizar tenemos lo que es el nombre, va a imprimir nombre, que tiene ese registro de cliente, va a imprimir lo que es la cuenta, y va a imprimir lo que es el saldo anterior. Y acá le va a pedir el pago actual y se captura acá en cliente.pago. Se va a pedir, esto va a capturar. Entonces aquí está preguntando si eso que yo ingresé ahí, que me pidió, es mayor a 0, entonces entonces va a ir al último pago del mes, día y año, y después va a imprimir la fecha de pago, la fecha en que se pagó. Y después el cliente, punto nuevo, nuevo saldo, va a ser igual al cliente saldo anterior, menos el pago que yo hice. Entonces eso nos va a quedar en un nuevo saldo del cliente, va a ser nuevo saldo, da un espacio, un carácter, y devuelve lo que es el registro de cliente. Y aquí lo que hace es presentar, le manda como parámetro registro cliente y va a imprimir el nombre del cliente por pantalla, va a imprimir el nombre, la calle, ciudad, número de cuenta, saldo anterior, nuevo saldo y el pago que se hizo con la fecha, mes, día y año. Vamos a ver. Entonces, vamos a poner la fecha en que es mes 12 04 y el año. Entonces ahí, a mí, a Baby, por la cuenta 555123 con 10.000 pesos, el pago actual que le voy a hacer va a ser de 1.000 pesos. Entonces, con esa fecha, entonces ahí yo hice un pago, me queda nuevo saldo 9.000. Y me imprime después todos mis datos, con mi saldo, con el saldo y lo que pagué y la fecha en que lo pagué, que es esta. Entonces, como tengo todo en registro, aquí vuelvo y me salta en registro. Este tiene 5.000, le voy a poner 1.000 también. Entonces ahí me dice que ahora el saldo nuevo es 4.000. Le doy enter y me va a imprimir todos los datos de ese cliente. El nombre, la calle, la ciudad, número de cuenta, cuánto tenía anteriormente, con el nuevo saldo, lo que pagué, la fecha de hoy y terminó. Terminamos. Y bueno, eso es todo. Bueno, continuamos con el ejemplo 6. Aquí vemos lo que son la librería stdio.h, string que para los caracteres, y tenemos definido lo que es una variable que se llama verdadero con un valor 1, una estructura que se llama fecha, igual que la anterior, que dentro son de tipo entero todos y se llama mes, día y año. Otra estructura que se llama registro, que dentro tiene de tipo char, nombre, calle, ciudad, con longitud de 80. Y de tipo entero tenemos número de cuenta y tipo de cuenta. De coma flotante tenemos anterior saldo, nuevo saldo y pago. Tenemos fecha como último pago. Y tenemos lo que es un prototipo de una función, se llama leer pantalla y le manda como parámetro a un registro cliente. Tenemos la función find que está mandando como puntero fpt. Entonces acá tenemos una variable entera que se llama indicador, que es igual a verdadero, que por tanto verdadero es igual a 1. Aquí tenemos un registro cliente, una estructura que se va a llamar cliente ahora, acá. Y fpt va a ser igual, el puntero va a ser igual a la función de fopen que va a abrir el archivo que se llama datos.txt de tipo A. ¿Qué es A? Bueno, acá lo vemos, ya A nos dice que es abrir un archivo existente para añadir. Es decir, que va a agregar información nueva al final del archivo, se va a crear
nuevo si no existe con el nombre del archivo especificado. Es decir, que si ese archivo no existe, se llama datos.txt, entonces lo que va a hacer es que lo va a crear nuevo. Si existe, lo abre y añade información. Voy a imprimir esto por pantalla, después imprimir esto también por pantalla, pero lo va a capturar acá después. Entonces le va a mandar lo que es mes, la fecha, mes, día y año. Acá le va a decir el nuevo cliente, el nuevo saldo, está inicializado en 0, el pago en 0 y el tipo de cuenta le pone tipo A. Acá, mientras el indicador, o sea, mientras 1, se va a imprimir nombre y en nombre, acuérdense que si ponemos fin, va a terminar. Entonces, sale inmediatamente y no va a agregar nada y sigan al archivo. Y sigue después con las funciones. Pero si no, ponemos un nombre y va a agregar el nombre. Y acá lo que hace es que limpia el teclado y acá lo captura, lo que es el nombre del cliente con la longitud 80. Y acá este char tipo puntero de n, lo que va a hacer que en n, cuando encuentre lo que es ese slash n, en el final del nombre, cuando encuentre ese slash n, le va a agregar 0. Y acá pregunta, está comparando si ese count, el nombre, es igual a fin, entonces le va a asignar 0 y va a salir, automáticamente va a salir y va a asignar el archivo. De lo contrario, si pones el nombre, si no está 0, salta acá y llama a cliente que es igual a leer pantalla y le manda como parámetro esta función de leer pantalla y le manda como parámetro cliente. Después acá está leyendo, va a leer un archivo, del cliente, de acuerdo al tamaño que va a calcular de ese registro, el que necesite, el 1. El primer registro va a llamar, va a leer un registro de este cliente, del registro de acá, con el tamaño que necesite, va a calcular ese registro y lo va a empezar con el 1, el archivo fpt. El archivo, se va a abrir el archivo. Acá, entonces acá vemos cómo acá se le asignó un espacio en blanco al nombre, a la calle y a la ciudad, y después se dan al archivo. Acá después la función lee el pantalla, le manda como parámetro a un registro y cliente, y va imprimiendo lo que es la calle, limpia lo que es el teclado, y lo captura acá en calle con longitud de 80, y hace lo mismo en ciudad, lo captura en ciudad, hace lo mismo en número de cuenta y lo captura en un cuenta, hace lo mismo con el saldo y lo captura ahí. Y eso es todo. Vamos a ejecutarlo. Voy a poner la fecha acá. La fecha de mañana. No, fecha 12/07/2023. Entonces me pide que escriba el nombre o fin. Vamos a poner fin. Hay que vea, no se escribe nada. Perfecto. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahí sale. Vamos a escribir la fecha. Entonces mes 12/07/2023. Enter. Nombre. Javier. Calle. Quinta B. Ciudad. La Vega. Número de cuenta. Saldo actual 7.000. Nombre. Emmanuel.
calle, octava, P, ciudad, Santo Domingo, Este, número de cuenta 88, saldo actual 8000, y acá lo voy a poner fin ya. Y eso es todo, de modo que está trabajando bien. Bueno, aquí continuamos con el ejemplo 7. Vamos a actualizar el archivo del cliente. Aquí tenemos lo que es stdio.h, el aconio, que ya sabemos que para el gets. Acá tenemos la estructura igual que la anterior, se llama fecha y tiene mes, día y año de tipo entero. Tenemos otra estructura que se llama registro, que tiene como ingresos dentro. Tenemos de tipo char, nombre, calle y ciudad, con la longitud de 80. Y de tipo entero tenemos número de cuenta y tipo de cuenta. Otro de coma flotante, anterior saldo, nuevo saldo y pago. Y otro de tipo fecha, último pago. Entonces tenemos lo que es acá un prototipo de una función, se llama actualizar. Y tenemos de tipo file como punteros, dos punteros que se llaman antp y no ntp. Tenemos acá de tipo entero, mes, día y año, 3 variables. Acá tenemos un registro cliente. Y acá está preguntando si el puntero, que es este puntero, ante P es igual a FOP, la función FOP. El puntero que de tipo archivo va a llamar a la función FOP. Si esto, datos.txt, lo va a mandar con este tipo de rango, que esto significa leer un archivo existente. Si lo lee, lo va a abrir todo bien y no va a decir nada. De lo contrario, va a ser igual a nulo. Cuando es nulo, va a mandar este mensaje y va a dar una pausa ahí. Y luego acá va a crear nueve, que es de tipo puntero. Va a estar igualando a la función de fopen de tipo puntero file. Va a llamar la función fopen y va a crear este archivo que se llama datos.net de tipo W. ¿Qué tipo W? Tipo W es abrir un archivo nuevo solo para escritura. Si existe el archivo, se va a eliminar y se va a crear uno nuevo. Entonces, tenemos uno de lectura y otro de escritura al igual. Se va a imprimir lo que es el letrero, estos dos, y acá nos va a imprimir la fecha y se va a capturar acá, mes, día y año, que esa fecha se captura con esta que declaramos acá. Después lo que hace es captura eso, va a leer lo que es el registro cliente, y va a calcular el tamaño que necesita y le va a mandar uno, y aquí va a abrir el archivo anterior. Entonces después dice si mientras esta función mientras, vale, esto mientras mientras sea diferente el final del archivo, es decir, que si no ha alcanzado el final del archivo, este archivo anterior, entonces el cliente se va a actualizar el archivo del cliente y se va a escribir de acuerdo al tamaño de registro que se calcule en el nuevo. Y luego se va a leer el registro del cliente anterior y se van a hacer a ambos. Pero acá en registro actualizar nos dice que va a pedir nombre y se acuerda en el registro nombre, o sea, en el registro cliente. Va a pedir lo que es la cuenta y el saldo anterior. Y va a pedir un pago. Esto nos va a imprimir lo que es el nombre, la cuenta y el saldo anterior que tiene. Y nos va a pedir que ingresemos un pago.
Entonces, ese pago que se ingresa, le va a preguntar con este if, si el pago que ingresó es mayor a 0, entonces va ahí esta fecha del cliente y vaya al tipo de cuenta que dice si el pago es menor que 0.1 por el saldo anterior. Entonces, si es menor, o sea, el 10%, es retrasado. Si no, va a ser al día, va a estar al día. De lo contrario, eh, cliente, es decir, este R no va a imprimir atrasado. Esta A no va a imprimir al día. No va a imprimir esa A. Si el tipo es, digamos, es D, si el saldo anterior va a ser D, entonces D nos dice que es un delincuente. Y el A nos va a decir que está al día. De lo contrario, por tanto, no va a decir que está al día. Si no es un delincuente, no va a decir que está al día. Si el saldo anterior es mayor a 0. Entonces, se va a nuevo saldo, va a ser igual al saldo anterior. El nuevo saldo va a ser saldo anterior menos el pago que se haga y se va a imprimir el nuevo saldo. El nuevo saldo del cliente se va a imprimir y se va a imprimir el estado de cuenta y se va a imprimir el estado de cuenta acá de acuerdo a, digamos, a lo que le toque. Va a llegar este switch y si ahí vuelve el cliente. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Vamos a ver la fecha. Voy a poner fecha acá, fecha 12, 04, 2023. Ahí dice que Jorge tiene esta cuenta y tiene un saldo anterior de 6.000. Vamos a ponerle que pagó 1.000. Entonces Jorge tiene un nuevo saldo de 5.000 y el estado de su cuenta es al día. Jenny, número de cuenta, saldo anterior tiene 3.000. Vamos a ponerle ahí 100. Entonces ahora en su cuenta tiene 2.900. El estado de cuenta es decir, atrasada. Acá Javier nos dice que tiene su cuenta y tiene 7.000. Y si pagamos 150, entonces dice atrasado también. Aquí en Manuel tiene su cuenta 88 con 8.000. Vamos a decirle que paga 3.000 pesos. Y dice está al día. Y ahí termina el archivo. Bueno, entonces está funcionando. Bueno, aquí tenemos lo que es el programa extra. Tenemos la librería stdio, Conio, que es para el Gets, y una de Windows. Esta de Windows, que es nueva, debe ser para una que, vamos a ver, aquí está, para limpiar lo que es la pantalla. Está limpiando la pantalla en este menú, siempre. Entonces, tenemos la librería para limpiar la pantalla. Y aquí tenemos la estructura de fecha, mes, día y año de tipo entero. Otra estructura se llama registro, tiene de tipo char, nombre, calle, ciudad, una longitud de 80, tipo entero, tenemos número de cuenta y tipo de cuenta. Como flotante tenemos anterior saldo, nuevo saldo y pago. Y como fecha tenemos último pago. Acá tenemos los prototipos de funciones, que una se llama actualizar, que manda registro cliente, otra se llama una se llama actualiza, que manda como un registro y cliente como parámetro. Otra se llama actualizar, que manda como parámetro un registro cliente. Otra se llama presentar, que manda como parámetro un registro cliente. Y acá vemos otra que se llama listado, que manda como parámetro un registro cliente y un tipo entero que se llama opción. Otro se llama listado 2,
que manda como parámetro a un registro cliente y un tipo entero, se llama opción, otra se llama leer, manda a un registro cliente y otra función se llama leer pantalla que manda como parámetro también a registros clientes. Acá tenemos dos punteros tipo file, uno que se llama fpt y otro se llama nuevo pt. Tenemos variable entera, se llama mes, día y año. Acá tenemos lo que es una variable entera, se llama opción, que es inicializada en 0. En registro del cliente. Aquí tenemos un do while, un menú. Aquí limpia la pantalla, primero antes de empezar el menú. Imprime esto, sistema, digital cliente, lista. Y utiliza lo que es la variable de esa opción, que está en 0, en un switch. En un switch, en el primero tenemos, en el primer caso, que dice que va a leer, llama a la función leer y le manda como parámetro registro. Acá está una función que se llama listado, le manda como parámetro cliente y opción. Y espera siempre, va a esperar siempre un momento, una tecla de presiones. Acá le manda otro que se llama listado y le dice que le manda como parámetro cliente y opciones. Y acá otro que se llama actualiza, le manda como parámetro cliente. Acá el listado 2 le manda como parámetro cliente y opción. Y acá de lo contrario no será seleccionado una opción válida. Si selecciono cualquier valor que esté fuera del 1 al 6, me va a decir que no seleccioné una opción válida. Entonces acá dice mientras sea diferente de 6, va a salir. Entonces, acá actualiza, es la función actualiza, que es esta, que está llamando el 6, el 4, la opción 4. Actualiza va a hacer lo siguiente. Un valor entero que se llama, la variable entera se llama indicador igual a 1. fpt, que de tipo archivo abrió un archivo que se llama dato.txt de lectura, el tipo de archivo. Después el nuevo pt, que es un puntero también, que estamos llevando la función fopen para abrir un archivo que se llama actual.txt tipo A, que tipo A, ya lo dijimos anteriormente, dice que se abre un archivo existente para añadir información. Es decir, que uno es lectura y otro es escritura. Y aquí dice, si el FTP, el FPT es igual a nulo, es decir, que no existe, entonces va a tirar este error. Y de lo contrario, va a hacer esto. Entonces, si existe, lo va a abrir y va a hacer esto. Va a limpiar la pantalla, va a imprimir esto, sistema de facturación, actualizar, y va cliente leer pantalla. Aquí va a leer lo que es el registro del cliente, lo va a llamar ese archivo fpt del cliente y va a decir que ese registro del cliente va a ser igual a actualizar cliente. ¿Qué se llama actualizar? Es la otra función que está acá abajo. Llama esta función cliente. El registro va a ser igual a la función actualizar, que le manda como parámetro cliente, y dice si el nuevo es igual a nulo, entonces va a dar un error. De lo contrario, va a saltar acá y dice voy a escribir en el archivo actual.txt. Entonces lo que es, va a escribir en el archivo si yo deseo guardarlo. Lee lo que es el registro del cliente, un nuevo registro, y acá imprime. ¿Quieres actualizar el registro, sí o no? Entonces lo captura en indicador, ese indicador que va a ser, mientras el indicador sea igual a 1, va a estar ahí y se va a guardar y se va a mantener en ese valor ahí. De lo contrario, cuando el indicador sea 0, va a salir y va a ser el archivo nuevo. Y cuando se haga todo eso, va a volver al menú de nuevo, nuevamente. Si yo después de eso elijo actualizar registro del cliente, entonces va a venir nombre del cliente,
nombre, nombre del cliente, va el número de cuenta, el saldo anterior y el pago actual. Y el pago actual me va a pedir, lo va a capturar y va a preguntar si el pago actual, si el pago que yo hice es mayor a cero, entonces me va a pedir, aquí va a medir mes, día y año, el tipo de cuenta, la cuenta se va a multiplicar, el pago, por si es menos, si el pago es menos que el 10%, 0.1, por el saldo anterior, entonces le va a decir que es retrasado o al día. De lo contrario, si el tipo de cuenta del saldo anterior es mayor a cero, entonces si no es mayor a cero, va a ser un delincuente y si no va a estar día. Aquí el cliente el nuevo saldo va a ser igual a cliente al saldo anterior menos el pago que se hizo y eso nos va a dar el saldo nuevo y se va a imprimir el saldo nuevo. Y después acá va imprimiendo todos los estados del cliente. Le devuelve un registro cliente y aquí va a presentar la información de, digamos, del cliente. Le manda como parámetro a un registro, si imprime el nombre, la calle, la ciudad, cuenta, saldo anterior, nuevo saldo, el pago, se imprimí, la fecha, mes, día y año. Y acá te va a decir el estado de ese tipo de cuenta, si al día, atrasada, delincuente o eso en error. Después acá va a presentar información, pero de forma horizontal, simplemente. Nombre, calle, ciudad, todo. Acá el listado. Acá lo que hace es, con esta función, una variable entera, es un contador iniciado en 1 y pregunta si fpt abre el archivo datos, si existe, lo va a leer, si no va a ser nulo y va a tirar este mensaje, va a esperar un espacio cuando sea nulo para que le dé enter y sale de ahí. Si no, va a abrir, va a leer y acá va a leer un registro, cada registro del cliente. Si la opción es 3, si la opción es igual a 3, es decir, que esta opción acá es igual a 3, que el listado, entonces esa opción va a imprimir entonces lo que es nombre, calle, ciudad, saldo y saldo anterior, cliente. Mientras no llega al final del archivo, sea diferente del final del archivo, entonces va a ir a la opción 2 allá y va a presentar el cliente. De lo contrario, vaya a la opción T y lo va a presentar de forma horizontal. ¿Mm? Y después va a leer lo que es el cliente en registro, el FTP, y lo va a ir presentando. Acá lo sean al archivo y listo. Acá listado 2, que manda como parámetro en registro y cliente, y como entera opción tenemos lo que es una variable entera que se llama con igual a 1 y pregunta si fpt abre el archivo actual.x como lectura. De lo contrario, acá vemos también que abre lo que es el registro de lee lo que es un registro de cliente, el primero, y dice mientras no sea el final de ese archivo, va a presentar al cliente, va a presentar el registro de ese cliente y va a leer lo que es el registro del cliente, el tamaño de ese archivo. Y aquí lo sean. Aquí lee la función registro. Tenemos una variable entera que es igual a 1. fpt va a abrir el archivo datos de tipo A. Es decir, que si el archivo no existe, lo crea nuevo. Si fpt es igual a null, es decir, que si no existe, va a dar esto. De lo contrario, va a hacer lo siguiente. Va a limpiar la pantalla y va a decir sistema de facturación de cliente. Y ahí va a, a llamar lo que es ese registro cliente, va a ser igual a llamar leer por pantalla lo que es el registro del cliente. Y aquí va a escribir el registro del cliente, del archivo.
Y acá le está dando un espacio a nombre, calle y ciudad. Y después acá dice, ¿quieres leer otro registro? Si es que sí, entonces va a seguir ahí y va a leer otro. Si es que no, va a salir y va a cerrar el archivo. Acá, leer la pantalla, simplemente mandamos parámetros a un registro y cliente. Tenemos un char tipo puntero, tipo R. Aquí va a imprimir el nombre, se limpia el teclado, captura lo que es el nombre. Acá, estas dos líneas le manda, cambia la N por la 0 del puntero y hace lo mismo con calle, ciudad. Y luego con el número de cuenta, se captura el número de cuenta. Acá el saldo actual. Y acá se va a introducir una fecha. Y acá los nuevos saldos se van a inicializar. Y devuelve al registro del cliente. Vamos a probarlo. Aquí está. Vamos a digitar un nuevo cliente, que es el 1. Me va a pedir el nombre. Vamos a ponerle David Lachapelle. Calle. Calle Cuarta. Número TT. Ciudad. Santo Domingo Norte. Número de cuenta 777. Saldo actual 8000. Fecha. Vamos a poner que es mes 12. 13. 2023. ¿Quiere leer otro registro? Le va a decir que no. Y listo. Vuelve de nuevo. Listado de clientes. Vamos a probar el listado de clientes. 2. Ahí está. Este es el nuevo cliente que yo había creado. Aquí lo vemos. Este es saldo nuevo. Este en 0. Esta es la fecha que yo puse. Vamos a leer lo que es el 3. El 3, cliente 3, que es horizontal. Y ahí se lee. Jorge, Jenny, Javier, Emmanuel y David Lachapelle. Vamos a enter. Vamos a actualización de cliente, que es el 4. Digamos que Jorge me dice que tiene un saldo de 6.000. Vamos a poner que pagó Jorge 1.500 pesos. Ahí tiene 4.500. Dice que va a escribir en registro y lo va a decir que sí con el 1. Jenny tiene un saldo de 3.000, va a decirle que pagó 1.000. Vayan al registro que escribí y le digo que sí. Javier tiene 7.000, le voy a decir que es 2.400. Le voy a decir que sí. Emmanuel le va a poner que paga 100. Dice que está atrasado, le digo que sí, que guarde. Y le Chapelle le va a decir que escribió, pagó 5.000 y que no escriba en el archivo actual si quiero, le voy a decir que no. Y listo. Entonces vamos a listado del archivo actual 5 y ahí está. Anteriormente, como yo no le dije que no guarde nada el archivo actual, no guardó nada y aquí sí, estuvo guardando. Entonces vamos a salir y está funcionando perfectamente.